Bienvenidos, es un gusto estar de nuevo con ustedes. Aquí estamos en nuestro compromiso de cada semana para presentarles un tema de actualidad. Hoy vamos a analizar asuntos económicos, políticos y sociales a propósito de todo lo que está sucediendo en el país desde el pasado 28 de abril. Nuestro invitado, Juan Camilo Restrepo, ex senador, ex ministro de Agricultura, ex ministro de Hacienda, ex ministro de Minas y Energía y ex jefe negociador con el ELN. Ex senador, es un gusto saludarlo. Bienvenido a Teleantioquia, bienvenido a este análisis, a este tiempo que usted les va a regalar a los televidentes. Muy complacido de estar en este programa de Teleantioquia. Les agradezco mucho la invitación. Bueno, señor, empecemos hablando de asuntos económicos, que es, si se quiere, el fuerte suyo, a propósito de la situación desatada en Colombia en las últimas semanas. Y empecemos por el asunto de la reforma tributaria. La pregunta es si la reforma que se cayó y que dio origen a toda esta situación social por la que estamos pasando había salido de una comisión de expertos. ¿En qué se equivocó entonces la reforma? ¿De pronto en el momento político, en la forma de presentarla? ¿O qué pasó? ¿O es que la reforma era mala? La reforma del ministro Carrasquilla tenía cosas buenas. No se puede caricaturizarla toda ella. A mi modo de ver, se equivocaron en dos cosas. Primero, en el momento. Era el momento muy inoportuno cuando el malestar social ya comenzaba a calentarse en el país. Y segundo, en la manera como fue explicada, porque no lo fue. No hubo ninguna concertación, ninguna divulgación, ninguna explicación. Esas dos cosas unidas llevaron a que la reforma fue rechazada rotundamente por toda la ciudadanía y la llevó hasta su fracaso final. También tenía, además de las cosas buenas, una equivocación en cuanto a la presión tributaria que planteaba. El grueso de la reforma recaía sobre los hombros de la clase media y de las rentas de trabajo, donde aspiraba a recoger casi el 70% de los recursos aspirados. Eso también enardeció a la opinión pública y fue la espoleta que estalló cuando este paro y este malestar social se hizo evidente. De esos aspectos que usted podría definir como positivos, ¿cuáles podrían ser rescatables con miras a la próxima reforma tributaria que, como el mismo gobierno nacional ha dicho, pues de todas maneras hay que hacer una reforma porque el Estado colombiano, la nación, tiene problemas fiscales en este momento? Yo diría que lo más rescatable es lo siguiente. Previamente a la reforma Carrasquilla se hizo un informe muy completo y muy serio de unos expertos que el propio gobierno llamó y que se denominó el informe sobre los privilegios tributarios. ¿Qué mostró ese informe? Que la tributación colombiana está plagada de exenciones, de privilegios, de gabelas, que además resultan costosísimas. Ese mismo informe da cuenta de que están valiendo 55 billones de pesos todas esas gabelas, otorgadas a lo largo del tiempo sin mayor sindéresis muchas veces. Es decir, el Estado colombiano renuncia a recaudar 55 billones de pesos por año que se van por privilegios a ciertos sectores, a veces escogidos a dedo. De manera que la reforma tributaria nueva que está preparando el ministro Restrepo y concertando recoge algunas de estas exenciones que hay que eliminar. Eso es una buena cosa y está en la dirección correcta, porque no todo lo que se necesita provendrá de nuevos ingresos, de nuevos impuestos, sino que una buena parte tendrá que provenir de cerrar los grifos de los privilegios y de las gabelas. ¿Qué podría ser más importante en esa reforma? ¿Esto de las exenciones, de quitar ese grifo, de cerrar ese grifo que usted dice, o que por fin el país sea capaz de cerrar todo lo que significa la evasión y la elusión en materia tributaria? No son contradictorios un propósito con el otro. Al mismo tiempo que hay que sacar las tijeras podadoras para reducir o cortar algunos de los brazos de ese frondoso árbol de las exenciones,
todo lo que se pueda hacer para reducir la evasión y el incumplimiento de las obligaciones tributarias, que según los estudios está llegando ya casi al 40%, tanto en IVA como en el impuesto a la renta, tienen que hacerse en la nueva reforma tributaria. De manera que menos gabelas, menos evasión. No son contradictorios los dos objetivos. Y otro aspecto, ¿hay espacio para la eliminación de gastos y que esto pueda significar algo importante en materia de cantidad de dinero para poder tapar ese hueco fiscal y poder hacer las inversiones que se requieren? Sí hay espacio y se necesita decisión política. Yo, por ejemplo, le recomendé al nuevo ministro que el proyecto de reforma que va a llevar próximamente al Congreso en cuanto a gasto no se limitara a algo que ya está desgastado, que es pedir unas facultades extraordinarias para que, por ejemplo, en 6 meses el gobierno pueda tomar medidas moderando el gasto superfluo. Yo le recomendé que se presentara con una propuesta concreta, por ejemplo, eliminar 2 ministerios, por ejemplo, eliminar 5 o 6 consejerías presidenciales. Esto no es tanto lo que vaya a recoger inmediatamente o a ahorrar, pero sí da una señal mucho más rotunda que unas meras facultades extraordinarias a la ciudadanía de que hay detrás de ello una decisión firme y concreta para cerrar esa vena de los gastos superfluos que en este momento no se necesitan. Uh-huh. El momento político en relación con lo que son las sesiones hasta el momento del Congreso, porque mire, ya estamos en junio, ya esta legislatura va a terminar, ya parece que en este momento no es posible presentar esa reforma. ¿Estamos hablando del 20 de julio necesariamente? Yo creo que sería mejor presentarla el primer día de la próxima legislatura, es decir, el 20 de julio de este año, cuando se abre la nueva legislatura, porque a la actual legislatura le quedan escasamente 2 o 3 semanas. Una cosa de tanta importancia, tan controversial y en el momento actual en que los vientos levantiscos del paro están soplando con tanta furia, puede contaminar la reforma tributaria nueva y puede llevar a que ni siquiera la aprueben en primer debate en lo que queda de esta legislatura. Sería mejor concentrarse en estos 15 días que vienen, a mi modo de ver, a preparar el marco fiscal de mediano plazo, a preparar el presupuesto del año entrante, que tienen que ser congruentes con la nueva reforma fiscal, y desembarcar en el Congreso, inclusive con un mensaje de urgencia, si se quiere, el 20 de julio, cuando se abra la nueva legislatura. Uh-huh. Esto de cerrar el grifo que usted decía, y también si se quiere hacer el ahorro con la reforma que usted decía, por ejemplo, con ministerios, con consejerías, ¿qué tanto podría ser menos traumático si se concreta la famosa venta de activos de la que tanto se ha hablado? Si la nación sale de algunos activos, se hace, por ejemplo, esa especie de enroque de ISA con Ecopetrol y otros más que también se han planteado. Venta de activos, ¿usted cómo lo ve? Sí. La situación fiscal del país es tan delicada y tan frágil que se va a necesitar todo tipo de medidas para que no se nos dispare el déficit y caigamos en la insostenibilidad financiera. La reforma tributaria va a ser apenas una parte de un todo más grande que tiene que allegar recursos para hacerle frente a esta avalancha de requerimientos que la pandemia primero y el paro después nos está planteando. Así las cosas, se necesita una reforma tributaria más modesta en sus aspiraciones de recaudo que la de Carrasquilla, que iba por 26, 28 billones de pesos, esta irá por 12, 14 billones. Se necesita venta de activos, el más importante y el que puede generar mayor caja es la venta de las acciones que el Ministerio de Hacienda tiene en ISA, negocio que ya está bastante avanzado con Ecopetrol. Se necesita además un poco más de endeudamiento con las entidades multilaterales y se necesita, por último, como lo hablábamos anteriormente, unas medidas de reducción rotunda
de gasto público innecesario. Solamente la sumatoria de todas esas cosas le podrá dar al gobierno nacional unos recursos para que se pueda seguir financiando estos gastos públicos tan inmensos que está planteando las necesidades de la pandemia sin que se salga de madre el manejo de la económico y financiero del país. Hombre, exministro, en ese tema que usted dice, por ejemplo, del endeudamiento, tal vez nos metemos en el asunto de las calificadoras de riesgo. Mire usted lo que pasó recientemente con Standard & Poor's, que le bajó la nota a Colombia con todo lo que eso puede significar en el campo internacional. Obviamente, pues el país tal vez está pendiente de qué pasa con las otras dos grandes calificadoras de riesgo. ¿Cómo estamos jugando ahí como país y cómo está jugando el gobierno en relación con esas decisiones de las calificadoras internacionales de riesgo país? El que nos haya quitado la calificación de bonos de inversión a los papeles colombianos, la calificadora Standard & Poor's, no es una buena cosa. Y probablemente vamos a ver en los días venideros que las otras dos agencias calificadoras más connotadas, Fitch y otra que también es importante, que es, se me escapa el nombre en este momento, es una mala cosa, pero nosotros podemos vivir perfectamente sin la calificación de inversión de estas agencias calificadoras. ¿Por qué digo esto? Porque Colombia, por ejemplo, a diferencia de la Argentina, que tiene completamente bloqueado el crédito internacional y que está haciendo algunos esfuerzos inmensos para refinanciar las viejas deudas que no ha podido pagar, Colombia ha sido una buena pagadora de sus obligaciones. Entonces, ¿qué quiere decir que nos quite la calificación de país de inversión? Que nos va a salir un poco más costoso si vamos al mercado de bonos públicos o privados, el mercado internacional. Pero al lado de eso, Colombia tiene unas posibilidades de endeudamiento muy amplias. Con el Fondo Monetario tenemos una línea de crédito autorizada de casi 15.000 millones de dólares. Podemos tocar las puertas del Banco Mundial, del BID, de la CAF. Todo esto está abierto sin necesidad de calificación de una de estas agencias. De manera que sí, es una mala cosa, pero no es el fin del mundo que nos hayan quitado la calificación esta agencia de Standard & Poor's. Perdóneme, solamente breve, hacemos una pausa a esta hora, vamos a cumplir con estos compromisos comerciales y ya seguimos, porque tenemos más para dialogar acerca de economía, acerca de asuntos sociales y también de asuntos políticos. Bueno, doctor Juan Camilo Restrepo, a propósito de estos asuntos económicos y de todo lo que se está planteando por parte del Comité del Paro y con el Gobierno Nacional, ahí la cuenta parece enredarse. O sea, porque algunos le han echado lápiz a eso y eso da una cantidad de dinero tan alto que, mire usted, en estos problemas, usted aquí ha planteado varias salidas, tal vez 4 o 5 en materia fiscal para tratar de salir de este atolladero, pero ese pliego, esas cuentas, algunas dan muchos, pero muchísimos billones, inclusive por encima de una próxima reforma tributaria. ¿Cómo ve el Comité del Paro en relación con las peticiones y al mismo gobierno en relación con esas peticiones a propósito de los problemas económicos? Quiero hacer primero un comentario sobre las pretensiones económicas de la Comisión del Paro y luego hacer una sobre cómo veo en este momento el impasse mayúsculo en que están llegando los negociadores del gobierno con el Comité del Paro. Sobre lo primero, es evidente que las pretensiones son de una magnitud tan desmesurada que sería perfectamente imposible para el gobierno, para cualquier gobierno, atenderlas, porque no habría presupuesto que pueda dar abasto llenando esas pretensiones. Esto que estamos hablando en el segmento anterior implica unos compromisos y unas necesidades para atender este estallido social, pero no en las magnitudes en que lo plantea el Comité del Paro. De manera que los
que los representantes en esa mesa de negociaciones tienen que tener el pulso firme, tienen que tener la capacidad de decirle no, no se puede si eso es necesario, y debe ser una negociación que se maneje con transparencia y claridad de cara a la opinión pública. Ahora bien, por el lado político, es evidente que se ha llegado a un impasse, que ojalá se solucione, porque los promotores del paro le dicen al gobierno: nosotros no seguimos negociando si no hay un compromiso de su parte de desmilitarizar el paro. Pero ¿qué quiere decir desmilitarizar? Desmilitarizar quiere decir, por ejemplo, que haya el ejército patrullando una ciudad en llamas como Tuluá o Cali y evitando el vandalismo, el robo y el saqueo. Eso no es una militarización malsana. Si por militarización se entiende que salga el ejército con sus tanques a suspender las libertades ciudadanas, a hacer requisas con armas de largo alcance, eso sí puede ser una militarización indeseable. Pero el gobierno no puede ceder de ninguna manera, a mi entender, al principio de que negociar con el comité de paro de ninguna manera puede significar que el gobierno, renuncie a utilizar los mecanismos que la Constitución y la ley le otorgan para manejar el orden público en el país. De manera que están en ese impasse y el gobierno a su turno le reclama al comité de paro mayor contundencia en las órdenes para despejar los focos que queden, aunque ha mejorado algo, de bloqueo en carreteras. De manera que están en un pulso muy complicado. Esto ya se prolonga por casi 5, vamos para la 6ª semana, con unos destrozos en la economía incontables e inconmensurables. Usted se ha pronunciado en varias oportunidades a propósito de toda esta situación, haciendo críticas al manejo desde el punto de vista de las normas, de los mecanismos que le da el Estado colombiano al gobierno para manejar esto. Usted ha dicho, por ejemplo, despeje sí, mire lo que acaba de decir, por ejemplo, en relación con los militares. ¿Usted cree que desde ese punto de vista, sin que eso obvie el diálogo, al gobierno le ha faltado carácter para manejar esta situación? Al gobierno le ha faltado, a mi entender, contundencia, pero sobre todo oportunidad. Ha llegado tardíamente. Voy a poner 2 ejemplos. Cuando comenzó las sazonadas, esa época terrible que duró como 15 días en Cali, no se hizo nada. No se hizo nada contundente. Y solo vino a ser hasta hace la 4ª o la 5ª semana de las sazonadas en el Valle del Cauca, que se atrevió el gobierno a sacar una medida que hasta el momento está funcionando bien, que es el patrullaje conjunto de policía y ejército para evitar el vandalismo, para evitar el saqueo, para tranquilidad ciudadana. Esa es una buena medida, pero le perdimos un mes por titubeos del gobierno de no salir oportunamente a cumplir su responsabilidad de restablecer el orden público. Ese es un ejemplo de lo que yo llamo aplicación tardía de las responsabilidades en el manejo del orden público. Esa especie de cuenta de cobro al gobierno nacional, al gobierno del presidente Iván Duque, ¿qué tanto tiene que ver con lo que yo decía también ahorita, con el asunto del diálogo? Porque obviamente habría que valorar el esfuerzo que se está haciendo en ese sentido, a pesar de lo que usted está diciendo, de lo tarde que se puede llegar a otras acciones. Parece que fueran 2 situaciones distintas. Una cosa es los bloqueos y lo que se puede hacer frente a ellos, y otra, llegar a tiempo también con una negociación y lograr hacer esa negociación también a tiempo. El gobierno, a mi entender, debió iniciar la negociación hace 6 semanas, sin admitir o sin conceder que para sentarse a la mesa de negociación había que renunciar a las facultades que la ley y la Constitución le otorgan al gobierno para manejar el orden público, porque esas facultades son irrenunciables y quien lo haga comete un prevaricato por omisión. De esto se vino a dar cuenta el gobierno tardíamente. O sea, negociar no quiere decir entregar. Negociar no quiere decir entregarle todas las pretensiones a la otra parte. Negociar es una capacidad de sentarse
a ver hasta dónde es posible llegar, pero no entrar en una situación de debilidad titubeante en virtud de la cual el gobierno se convierte en rehén de la contraparte que tiene al otro lado de la mesa. Usted no ha descartado en sus opiniones sobre toda esta situación la conmoción interior, la declaratoria de conmoción interior, que es una posibilidad que tiene ahí el presidente Iván Duque. ¿Por qué? Bueno, primero que todo porque esa es una figura que la Constitución Nacional le otorga al gobierno, al presidente, para situaciones en que el orden público se está saliendo de madre. ¿Y qué quiere decir que se salga de madre? Pues lo que hemos visto en Tuluá, lo que hemos visto en Popayán, los incendios que hemos visto en Cali, eso es salirse de madre. Si eso llegara a continuarse, no se puede renunciar a una hipótesis que la propia Carta Política ha consagrado en su artículo 203. Por el momento, aunque tardíamente, como lo he dicho, el gobierno está utilizando la figura del acompañamiento militar, que no es algo tan extremo como el estado de sitio y que en los primeros 3 o 4 días de aplicación parece estar dando resultados hasta el momento satisfactorios, que es el acompañamiento militar, que no es un estado de sitio. Y de todas maneras, lo que el gobierno no debió haber dejado crecer y no puede permitir de ninguna manera es que se sigan, en vez de disminuir, aumentando, no es el caso ahora, los bloqueos de las carreteras y desde luego impedir a toda costa que vuelvan a bloquear el puerto de Buenaventura, que responde por el 60% del tráfico de exportación y de importación del país. Eso de ninguna manera se puede permitir. El ministro, el asunto de los jóvenes, hombre, que mire usted todas las personas pues, que han estado en las calles manifestándose, diciendo nos está doliendo por aquí, nos está doliendo por allá, las cifras sobre desempleo, inclusive si uno mira a los hombres, pues tienen una cifra alta, pero las mujeres aún más compleja la situación de los famosos nini, los muchachos que ni están estudiando ni están trabajando. ¿Cómo ve usted la situación de los jóvenes en relación con los asuntos económicos, con los asuntos políticos y con todo lo que está decidiendo y piensa hacer el gobierno nacional? Yo veo que gran parte de esas reclamaciones de los jóvenes están justificadas y hay que ponerles toda la atención, siempre y cuando sean reclamaciones planteadas civilizadamente, como la gran mayoría de los que están en las protestas lo han hecho. Pero los jóvenes deben entender que la mejor manera para ayudar a que sus pretensiones o ilusiones se vuelvan realidad es tener una economía no paralizada, sino andante, tener una economía que vuelva a generar empleo, tener una economía que pueda volver a exportar, a importar, porque es esa máquina que se ponga otra vez en marcha la que va a permitir allegar recursos para atender las expectativas que se han hecho explícitas de los jóvenes. Ya el gobierno empezó con algo, por ejemplo, ya entregó aún antes de que negociara nada con el Comité de Paro, el punto de que la matrícula a cero costo para los estratos 1, 2 y 3 en la universidad pública se iba a hacer realidad. Esa sola satisfacción que el gobierno dio a ese tema de los jóvenes vale 2 billones de pesos al año. De manera que la paz, el sosiego, la marcha de la economía es el mejor aliado que puede tenerse para que las expectativas de los jóvenes se hayan podido y se puedan volver realidad. Lo que parece clave, la palabra entonces mágica parece ser empleo. Sin empleo es muy difícil que esta situación pueda derivar hacia algo bueno, porque los estímulos presupuestales tienen primero unos límites a las empresas. Pero además, a punta de estímulos, si no hay demanda, si no hay actividad económica, si no hay normalización, a punta de estímulos presupuestales no se puede manejar indefinidamente esta situación. Pongo por ejemplo, la medida que ha sacado en los últimos días el gobierno para subsidiar a las empresas
que enganchen jóvenes de 18 a 28 años para subsidiarles hasta el 50% a estas empresas del salario mínimo de los nuevos enganchados, es una buena medida. Pero si esas empresas no tienen demanda, no tienen posibilidad de vender, sus clientes están cerrados, sus comercios a los que les provee no están funcionando, usted le puede dar todos los subsidios que quiera a una empresa, pero si ella siente que económicamente no puede enganchar gente, no lo va a hacer. Sí, señor. ¿Qué va a pasar de aquí hacia 2022 en materia política? Saquemos entonces la bola, miremos el panorama, porque obviamente todo esto, con la cercanía ya de las elecciones de mayo del próximo año, está impactando ya, inclusive con los precandidatos, con los dirigentes tan activos en redes sociales, en sus diferentes actos. ¿Cómo ve usted el escenario? ¿Cómo ve el camino hacia las próximas elecciones presidenciales? Repito, por el efecto de todo lo que se está viviendo en este momento en el país. No es fácil, pero afortunadamente Colombia mantiene unos niveles de democracia que siguen funcionando. Es evidente que todos los partidos políticos, todos los precandidatos prácticamente entienden que es su responsabilidad política entrar a opinar y a participar en estos difíciles tiempos del paro. No se pueden quedar callados. De manera que vamos a tener una política muy movida, vamos a tener unas alianzas, vamos a tener una cierta polarización que se está acentuando en el país. Pero bueno, eso es lo que nos tocó. Nos tocó unas elecciones el año entrante precedidas de un paro tan traumático que nunca había tenido el país y con una exacerbación en el lenguaje y en la vida y en el modo de hacer la política en Colombia también insólitas que no las habíamos visto hasta el momento. ¿Vendrá una factura de parte de la ciudadanía para el partido de gobierno? Sin duda alguna, ya está llegando a las puertas del partido de gobierno esa factura. Así lo muestran las encuestas, así lo muestra la caída de respaldo que la opinión pública le otorga al presidente, y así lo muestran también el descrédito y la falta de credibilidad en que han caído prácticamente todos los partidos políticos, incluido el Centro Democrático, bastión y apoyo político principalísimo del presidente de la República. ¿Va a cosechar la izquierda toda esta situación o cree usted que también se está equivocando en las posiciones que ha asumido sobre la situación social del país? Pues es difícil saberlo, pero el único elemento que tenemos para juzgar esto son las encuestas. Y la encuesta muestra que los candidatos, y en especial el candidato principal de la izquierda, Petro, tiene unos niveles muy altos de popularidad, muy lejos de sus rivales. Naturalmente, si este paro, si esta incertidumbre, si esta crisis económica se prolonga y no hay unas voces de la izquierda llamando a la normalización, al levantamiento del paro rápido, eso se les puede volver también un boomerang en términos de opinión pública, porque la opinión pública quiere que volvamos al sosiego, a la tranquilidad y a desentrabar la máquina económica y del empleo en Colombia, y el partido que se quede callado o atizando ese desazón y esa incertidumbre también va a tener que pagar la cuota de malestar político también contra ellos. Finalmente, ministro, que la comunidad internacional esté tan pendiente hoy de Colombia, que se anuncie la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, e inclusive que haya habido cambio en la Cancillería colombiana, que se esté tratando de mirar diferente de Colombia hacia afuera y de afuera también hacia Colombia. ¿Usted cómo lo toma y qué cree que puede venir de ahí? Nosotros estamos en la primera línea de los noticieros de todo el mundo. Basta ver la televisión francesa, la inglesa, la rusa, las europeas y las americanas, y casi que todos estos últimos días abren con noticias sobre Colombia. De manera que inexorablemente, mientras dure el paro, mientras haya incendios, mientras haya azonadas, mientras haya bloqueos, seguiremos en el foco de atención de la opinión internacional.
Esa es parte de la globalización. Eso hace que la globalización juegue para bien y para mal. Y el gobierno pues tiene que manejar con la mejor prudencia y tino esta situación. Voy a poner un ejemplo. En estos días al gobierno le dio por cerrar unilateralmente las fronteras con Venezuela, con Panamá y con Ecuador. Y por abrirlas, quiero decir, por abrirlas. Y inmediatamente vino el rechazo no solo de Venezuela, sino de Panamá y de Ecuador, diciendo, pero ¿cómo así? El abrir o el cerrar una frontera tiene que ser algo bilateral, como su nombre y el sentido común lo predican. Y eso cayó mal. De manera que son medidas que a veces, creyendo acertar, hay que manejarlas en filigrana con una comunidad internacional que está muy alerta y muy pendiente de todo lo que sucede en Colombia. Bueno, doctor Restrepo, ha sido muy amable por este tiempo con la teleaudiencia de nuestro canal, con el público de Teleantioquia. Sus conceptos entonces ahí quedan para ayudar en toda esta discusión nacional en la que estamos y en la que pues básicamente nos estamos esforzando por encontrarnos, por escuchar opiniones, a ver si logramos un punto en el que tengamos un mejor país. Que esté muy bien, ha sido muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. A ustedes también, muy amables por su compañía. Recuerden que tenemos una cita semanal aquí en A Punto, siempre para mirar un tema de actualidad para entenderlo muchísimo mejor. Hasta la próxima semana. Que estén bien.